es un manual de coaching en inteligencia. Mm, Soderbergh es el intelectual más genial que tiene Estados Unidos hoy día, más inteligente que Gates, más inteligente que Steve Jobs, más inteligente que cualquier eh, PhD del MIT. Las mm, películas de Soderbergh, Haywire, es una película de coaching, mm, porque ahí hay un diálogo de Paul Douglas. ¿Cómo se llama Douglas, el actor? El, no sé. Michael Michael. Douglas Nunca. le dice a la Gina Carano, a la actriz, es bueno ser privado, no te controlan, es bueno ganar mucho, no te controlan, pero pierdes el respeto y puedes morir. Vuelve a la burocracia, vuelve a firmar tarjeta, vuelve a pagar impuestos y vuelve a ganar Anda, menos y vas a estar a salvo. Ese es anda. el retrato de los servicios de inteligencia hoy día, ese es el retrato del desastre de Irak y el desastre de Afganistán. Yo te lo digo porque estuve en las dos partes, además yo estuve en Irak post-ONU, informando como reportero, no se sabía con quién hablabas. Yo no pude entrar a Irak durante 2 años, y menos durante la invasión. No me dejaron entrar por ser exfuncionario de la ONU, por el currículo. ¿Quiénes no me dejaron entrar? Los norteamericanos. Mm, Los norteamericanos llegaron a Irak antes del 11 de marzo. Estaban ya en enero en la frontera de Amán, de Jordania. Es decir, todo lo que apareció en la prensa era mitad verdad, mitad mentira. Había que pagar 10.000, 15.000, 20.000 dólares a la embajada de Irak, pero también, aún pagando 15.000, 20.000 dólares, te podían rechazar la visa. No dejaban entrar personas con mucha experiencia y pues con mucho no. manejo de información. No la dejaban entrar. Dejaban entrar solamente periodistas alineados, como los de Chile TV, que son periodistas chilenos alineados con la CNN, alineados, ¿no? En el tanque. Ujú. Yo no pude entrar. Yo representaba la radio Bio Bio, es un medio pequeño, y a un medio argentino, Argenpress. No me dejaron entrar en Irak. Es decir, Bien. yo vi todo. ¿Y sabe quiénes me respetaron? Y esto es muy importante para el auditorio y para ustedes como programa, porque yo los felicito que me puedan dejar hablar. ¿Ah? El gobierno jordano me premió por mi Mira. valentía, y yo y un portugués fuimos los dos representantes de los corresponsales extranjeros durante la guerra en Irak en Amán. Tengo mi papel Pues. y lo con mucho orgullo. No pregunté, porque ahí no hay que preguntar en el mundo árabe. ¿Eh? Nunca hay que preguntar nada. ¿Por qué lo Bien. haces? Nunca, nunca. Tú te callas, no hay que preguntar. La clave en Bien. el mundo árabe no hay que preguntar. Yo no pregunté por qué lo hacían, pero fue el gran respaldo que yo tuve y con eso dejé de intentar de entrar a Irak. Sin embargo, tuve la confianza del gobierno jordano, al cual yo le tengo un gran respeto, porque todo el mundo dice que los jordanos son vendidos a Estados Unidos, no es verdad. Los jordanos son muy independientes, son muy orgullosos de su independencia, partiendo por el rey, que puede ir a Estados Unidos, puede hacerle la pata y dorarle la píldora, ¿no es cierto?, A a todos. Estados Unidos, pero los jordanos son muy independientes. Y les mando un Bien. saludo de aquí de tu programa. Gracias, Bueno, Francisco. Oye, ese pues es qué el cosas nos ámbito, cuentas. ese es el ámbito del tema de la seguridad y la inteligencia. Entonces, esto que han hecho en Guantánamo, para terminar y cerrar, y seguramente ya no hablo más porque es muy largo lo que he hablado, los mantienen vivos, pero están en un nivel calamitoso de salud esos temas. Los 5 que quedan importantes, que están relacionados al atentado de los... Porque ellos conocen qué pasó, porque todavía no Ujú. se sabe qué pasó. El atentado todavía puede ser el atentado está en cuestionamiento si fue Al Qaeda. Y ahí se Acuérdense cae muy todo, bien que ¿no? se cae todo, es decir, se derrumba el Estado, no, ya no se derrumba el Estado norteamericano, Pues ya no. ya no se derrumbó ni con Trump, no se va a derrumbar con Afganistán, no se va a derrumbar nunca, te lo voy a decir por qué. Y Francisco Javier está de acuerdo conmigo porque él es español. Se derrumba el Estado norteamericano, se derrumba el planeta. Claro, bueno, ¿No? pero es que yo creo que son capaces de revelar la verdad y de todos modos no pasa nada porque como controlan los medios de comunicación, pues entonces decía, ah, mira qué buena onda, ¿no? Ya revelaron la verdad y la verdad
Qué drama nos comentas. Gracias, Francisco, por compartirnos toda esa experiencia. Déjame ir con Javier. A ver, hay muchas preguntas y una que te iba a hacer es, bueno, los que dicen que en nombre de la libertad te podrían decir, sí, pues lo torturé, como hay algunos que fueron indiciados. Sí, lo torturé en nombre de la libertad, te podría decir un agente de la CIA, Francisco Javier, pero es que este también torturó a muchos otros. Nos equivocamos con unos que eran inocentes, pero otros eran unos superterroristas, pues había que torturarlos. Y con este discurso, mucha gente del pueblo estadounidense y del mundo también podría darles la razón. ¿Qué les contestas a esos agentes de la CIA, ya sea de la CIA o privados, como dice Francisco Coloane? Adelante, Javier. Pues contestaría que normalizar la tortura y violar sin parar y continuadamente los derechos humanos, banalizar la tortura como parte de la lucha contra el terrorismo, pues a pesar de que el relato de la CIA, del Pentágono, incluso utilizando a Hollywood, como siempre, porque estoy pensando en un agente de enlace en Hollywood, primo de Tommy Lee Jones, el coronel Chase Brandon, Mira, para que tratando siempre nosotros de blindarnos, y como que yo siento, y Francisco Coloane, que los algoritmos se meten, porque no creo que sean personas que estén, pero cuando se dicen cosas así, como que ahí iba a decir algo Francisco Javier y se cortó, así, de buenas a primeras, Francisco Coloane. Complejo de mira, psiquiatras como este Autamer, que hace manuales de tortura del ejército de los Estados Unidos, cuando utilizas, que sirve para matar a monjas en El Salvador, 33 monjas salvadoreñas, que sirve para un centro de detención de torturas en Honduras, El Aguacate, que hizo John Negroponte y que silenció Dick Cheney, que utilizas primero, bombardeas poblaciones civiles, como se hizo en Guernica, en España, hicieron los nazis, con esa técnica que tiene hasta un nombre, técnica shock and awe, es decir, chocar para hacer... para hacer... Exactamente, que no me salía. Cuando tú estás viendo todos estos sitios, black sites o prisiones secretas ocultas, como la de, entre otras muchas, Guantánamo, Abu Ghraib en Irak, Cobalt en Afganistán, que han borrado todo. Tengo hasta un reportaje que me han enviado desde fuera, cómo han ido dinamitando durante todos los días antes de la salida de Kabul, han ido dinamitando todo lo que era esta sede, que costó varios de millones, esta Black Sheet de Cobalt en el norte de Kabul, cómo la han ido destruyendo para que no queden pruebas. Es decir, todo esto, cuando se utilizan, además hacen cursos de tortura. Yo sigo muy de cerca a Dick Marty, que es una eminencia en derecho penal internacional, un investigador del Instituto Max Planck. Ha sido, además, en el 2006, hizo una investigación que presentó al Consejo de Europa. En el 2010 la presentó otra ante el Parlamento, ante la Asamblea Europea. Tiene libros como una cierta idea de la justicia, lo traduzco, una cierta idea de la justicia, Chechenia, CIA, Kosovo y droga. Es decir, hace una muy buena hilación de cómo la droga, ya sea la cocaína de Sudamérica, en el Irán Contra como ejemplo, o ya sea la heroína de Afganistán, sirve para, con los lavados de dinero, sirve para financiar a toda esta maquinaria, a este complejo militar industrial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, y me remito hasta entonces, la economía norteamericana, que prácticamente no tenía un ejército hasta entonces, un ejército importante, no lo tenía durante la Primera, durante la Segunda tampoco, pero a partir de ahí fue creándose un complejo que el presidente Eisenhower ya denunció en su discurso de salida, que cuidémonos del complejo militar industrial. Esto no ha tenido ningún eco en los siguientes presidentes, porque todos los POTUS presidentes de Estados Unidos, que repito, más que Estados Unidos, y eso de que Estados Unidos, si cae, puede desaparecer el planeta, cayó el Imperio Romano y no desapareció el planeta, cayó el Imperio Español y no desapareció el planeta, cayó el British Empire, a pesar de que todavía tengan reminiscencias mohosas de querer resucitarlo, y no cayó el planeta.
surgen nuevos imperios que no digo que puedan ser mejores o peores, y que por supuesto los hegemones son necesarios, pero los hegemones tienen que ser, como bien decía mi contertulio, tienen que ser ejemplares, porque un hegemón tan estúpido, tan necio y tan cruel no cabe por mucho psicólogo, porque estoy pensando en que utilizan psicólogos tan importantes como Martin Seligman, especialista en curar la depresión, pero a la par que cura la depresión, también sirve para formar otros psicólogos que te curan tu existencia, te quitan la vida, vamos, con la tortura y con todas las técnicas monstruosas que aprendieron de los nazis. Y todo este discurso de querer lavar, de que esto hay que hacerlo, es ideología nazi, que conozco muy bien y muy de cerca, por desgracia. Hay un concepto en alemán de Lebenslüge, que es el autoengaño, es la psicología del autoengaño. Es decir, hacer que una mentira, primero decirte tú esa mentira para creértela y luego transmitir en construcción de relatos ese Lebenslüge de que luchamos por la libertad primero contra el comunismo y ahora contra el terrorismo. Pero, ¿quién financia Al Qaeda? ¿Dónde están las relaciones y los castigos que se tiene que haber hecho a Arabia Saudita cuando se ha demostrado en cámaras la financiación que hubo y ha habido querellas que no se sabe dónde han ido a parar contra Arabia Saudita por parte de ciudadanos norteamericanos muertos? Es decir, crear en los Frankensteins para luego decir que los vas a perseguir cuando el Frankenstein ya no te sirve es peor que la dictadura más manifiesta y más cruel, porque en una dictadura, ya sea la nazi, ya sea la fascista, tienes al chivo expiatorio, es decir, tienes al dictator con nombre y apellido y tienes a todos los instrumentos del dictator, ya sean las SA, las SA, las SS, la Gestapo, pero en una democracia como la norteamericana, con el balance and shift, con los contrapoderes supuestamente, donde la gente deposita una papeleta y dice que elige una determinada política, en estas democracias que han degenerado en una oclocracia, gobierno de la basura, realmente es terrible identificar quién es el enemigo, porque nadie es responsable. Todos luchan a favor de la libertad. Se hace esto porque es que si no lo haces, como tú bien estabas preguntando, es que hay alguien que te puede matar, pero ese alguien que te puede matar está cogiendo las armas que tú le has dejado. O, como denuncié en un anterior Detrás de la Razón, hay helicópteros en un espacio aéreo que solo estaba controlado por los Estados Unidos hasta hace poco en Afganistán, y hay helicópteros en la zona de Kandahar, donde supuestamente está ISIS-K, que se ha trasladado también por arte de Birli Birloque desde Siria, desde Irak, se han trasladado allí y les estaban enviando desde helicópteros ayuda, tanto de recoger heridos como de recoger muertos, como de darles suministros. ¿Pero a qué juegan las administraciones? Y yo nunca hablo de los pueblos, hablo de los gobiernos. ¿A qué juegan las administraciones norteamericanas? A crear el Frankenstein y luego a decir que van en contra del Frankenstein, todo para mantener esa corrupta, oclocrática república que ya no sirve, porque ya no es factible hacer plusvalía explotando negros y trabajadores blancos, sino ahora es necesario matar personas y decir que luego vas en la defensa y en los intereses de los derechos humanos de esas personas. El simple hecho de banalizar la tortura, hacer series de televisión como la que he dicho, Agente Jack Bauer, y ponerla en la serie 24 horas como que se normaliza la tortura y la violación de los derechos humanos, se hace para defender los derechos humanos, es el nazismo encubierto más repugnante. Tremenda la serie, ¿no? Y bueno, habrá que analizar, hacemos otro programa sobre 24 horas. A ver, Francisco Coloane, vámonos yendo hacia la conclusión. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y si hay alguna solución, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿O cómo ves tú? Bueno, cuando hay el problema ideológico no tiene solución. Digamos, la lucha anticomunista, en forma bien fanática, es lo que le queda a Estados Unidos y a la Alianza Transatlántica. Que la OTAN, la Comunidad Europea también están vinculados a eso.
eso no tiene fin, esa es la guerra continua. Es la guerra continua que empieza en 1918 con Lenin y se introduce dentro de la filosofía política de la seguridad estratégica de Estados Unidos. En la lucha contra el comunismo. Eso es clarísimo. Ahora, el tema es metodológico. Como bien decía Francisco Javier, la metodología es violación de los derechos humanos, es perturbar la realidad y la estabilidad de muchos países. Es decir, eso no hay que hacerlo. Eso puede tener un límite, en el sentido de que tú puedes modificar tu metodología anticomunista mediante cultura, mayor bienestar, como decía muy bien Richard Nixon. Aquí no es el problema de la potencia de la ideología marxista. La potencia de la ideología marxista son los pobres. Si el capitalismo resuelve el problema de los pobres, el marxismo se debilita. Aparece como algo de una racionalidad muy, muy rústica, muy básica. Pero en términos de la rentabilidad del capital, tú puedes tener rentabilidad con menos progreso. Keynes, incluso los clásicos, como se dice Ricardo, también lo plantean. Tú puedes tener un capitalismo ordenado con menos progreso, con menos pobreza, menos desigualdad. Y ahí, de alguna manera, la lucha anticomunista se te aminora. Ahora, el tema metodológico ya ultrapasó la barrera de la tolerancia del derecho internacional, que de todas maneras el derecho internacional, como dijeron mis profesores de Derecho Internacional, es una herramienta de cortesía, porque no existe una jurisdicción global para aplicar en forma coerciva el derecho internacional, no existe. No hay una prerrogativa, nadie tiene la potestad, ¿no es cierto?, para culpar a la CIA. Digamos, y no elevan las demandas jurídicas a la Corte Internacional de Justicia, como decía muy bien el propio este autor teatral muy importante británico, que se me olvidó el nombre ahora, de que Bush y Blair tienen que ser acusados en la Corte Penal Internacional por haber asesinado directamente por sus instrucciones a más de 3 millones de iraquíes. Es decir, eso está pendiente, digamos, nadie se atreve a hacerlo, porque seguramente va a caer en el vacío. ¿Y por qué cae en el vacío? Porque probablemente, como dice Francisco Javier, hasta cierto punto se aceptó esa metodología de la lucha contra el terrorismo en este caso. Claro. Sin embargo, la trampa metodológica, ¿en qué consiste? Consiste precisamente en la privatización de ciertas estructuras del Estado que no pueden ser privatizadas, que tienen que ser controladas en forma muy centralizada. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis interno a esta intervención mía. Cuando tú infiltras, eres infiltrado. Y la infiltración es una herramienta de guerra fundamental. Lamentablemente va a continuar siendo, dentro del aparato metodológico o de los instrumentos con que se cuentan para la mantención del poder o para el uso de tu hegemonía, en el caso que la tengas, es la infiltración. Y la infiltración es una teoría de dos conjuntos, es un espacio, una intersección de dos conjuntos. Digamos, ahí no hay algoritmo que funcione, porque hay una intersección. Entonces, infiltrar significa estar infiltrado. Y esa metodología, digamos, mientras no se resuelva políticamente el tema hegemónico, ser hegemónico ¿para qué? Estoy hablando del planeta, estoy hablando de una región. Y esas cuestiones que aparecen como filosóficas de una discusión interminable, no se abordan. No se abordan, uno, el tema del capital, la rentabilidad, hay otra forma de ejercer el poder. Pero no será un fantasma, querido Francisco Colón, sí. No será un fantasma creado porque finalmente lo filosófico y la ideología pues también no les importa porque, por ejemplo, Arabia Saudí es el caso que más me encanta de que sí, la libertad, pero cuando el régimen le funciona alineado a ti, pues no importa la libertad y Arabia Saudí pues la respetan, ¿no? Mira, Arabia Saudita, lo dije yo hace mucho tiempo en estos programas anteriores tuyos de Detrás de la Razón, tiene un problema existencial. Son monarquías que van a tender a desaparecer.
indefectiblemente. Y eso es válido para las monarquías nórdicas, para Holanda, Países Bajos, para Bélgica y todo eso. Y para la británica incluyendo. Digamos, las monarquías, como está avanzando el mundo de las libertades, y como ellos mismos han sacrificado sus propias prácticas, siendo inmorales las prácticas, siendo metodologías violadoras de derechos humanos, esas estructuras de poder monárquicas van a tender a desaparecer. Es un problema existencial. Digamos, este extremismo de Arabia Saudita, y que compran todo y pagan todo, es porque saben ellos que tienen, no sé, una fecha de duración de 50 años, 100 años. No van a ser eternos. Aunque Francisco Javier dirá que pueden ser eternos como el capitalismo o como el planeta, no sé. Pero Israel tampoco va a ser eterno. Israel tiene un problema existencial. Digamos, si Israel no modifica su modo operandi y no modifica su metodología de existencia, va a desaparecer. ¿Qué sentido desaparecer? Agobiado de un mundo que es distinto. Ya no van a aceptar un Estado militarizado como el de Israel. Y yo la palabra que no nombro no la voy a nombrar, porque desde el punto de vista filosófico mío, yo no nombro esa palabra. Nombro la palabra Estado de Israel. Yo no le doy el gusto a ellos, a los que transformaron ese Estado, en nombrar ese concepto, por si acaso. Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo. La palabra que empieza con S. Hasta ahí llego. Ahí no existe eso. No existe. Y te lo digo desde el fondo de la filosofía judía. Porque por el fondo de la filosofía judía, Maimónides y Francisco Javier me va a seguir en esa línea, yo espero, no existe el Estado de Israel. Por lo tanto, ahí hay un problema existencial muy serio. Y eso está vinculado con Arabia Saudita. Porque ellos están unidos, tienen alianzas. El dinero saudí y la genialidad judía. Y eso se refleja en el mundo digital, se refleja en el manejo de la pandemia. Sí, pues, se acuerdan de que yo dije que la pandemia fue un invento. En México se dice, te dan atole con el dedo. O sea, el atole es como un chocolatito así rico, ¿no? Te dan atole con el dedo porque finalmente crees que estás luchando contra el contrario, contra el enemigo igual, ¿no? Si está todo infiltrado y tú te la crees, ¿no? Es prácticamente solo que no hay que sacar la cabeza tanto, como dices. Mira, yo aquí en Chile, que somos el extremo a México, digo siempre, para conocer Estados Unidos hay que saber conocer México. Y para conocer México hay que conocerlo desde Estados Unidos. Esta es mi filosofía. Y México es el país que sabe más de Estados Unidos. Digamos, ¿cómo se lo robaron? En México son magos, porque sobrevivir el Estado que tienen ustedes al lado del Estado de Estados Unidos, hay que ser realmente extraordinario. Y te digo, mi saludo y mis parabienes a López Obrador, el presidente mexicano, y a cada mexicano, incluyendo... Sobre todo a cada mexicano. A cada mexicano. Incluyendo lo de narcotráfico, los ejércitos paralelos, la industria del crimen. ¿No es cierto? La comprensión hoy día es distinta. Mira, hay un fracaso de la ciencia política. ¿No es así, Francisco Javier? La ciencia política convencional fracasó, ¿no? Bien. Francisco. Y la filosofía. Cuando han surgido... Perdona, Roberto. Sí. Y han vencido los populismos mal llamados de derecha y de izquierda, para mí populismos todo como uno. El populismo no existe, Francisco Javier. Lo que existe es Roberto de la Madrid, Francisco Javier y Juan Francisco Coloane. El populismo no existe. El populismo es el fracaso de la política, entendida clásicamente. No existe el populismo. Como la hemos entendido. Existe lo popular. Sí, pero el populismo se ha vendido, o al menos desde España. Sí, lo venden. Han hecho hasta libros de qué es el populismo, como algo bueno. Es decir, el populismo debe ser que los calores españoles nublaron a los que editaron ese libro. Pero la realidad es que el populismo es el fracaso de la política porque es la negación de la racionalidad en política. Y la negación de la racionalidad en política y dirigirse solo hacia la manipulación de las emociones más bajas y los instintos más bajos de las poblaciones
Esto es una perversidad protofascista. Y Pero, si me mira, permites, sí, una cosita chiquita que tiene que ver con dos países que ha vivido Roberto. Roberto es mexicano, por lo tanto vivió en México y conoce muy bien. Y estuvo en Irán. Estos dos fenómenos, Irán y México, en términos del metodológico, ideológico y filosófico, son verdaderos compendios de lo que está sucediendo y lo que tiene que suceder en el mundo en el futuro. Porque ¿qué es lo que los caracteriza? Primero, el no alineamiento de Irán, que yo se lo admiro. Ni con China, ni con Rusia, ni con nadie. Se alinea cuando puede, cuando quiere y si puede. México. Irán es el México de la zona. Y México es igual. Porque tuvieron incluso neoliberales como Salinas de Gortari que no rompió con Cuba. Y que siguió comerciando y apoyando a Cuba. Le llaman pragmatismo, que es otra palabra que está un poco manoseada como populismo. No, eso no es pragmatismo, es inteligencia. Y volviendo a la hegemonía, el tema, y yo estoy de acuerdo con Francisco Javier, que han manejado la hegemonía en forma muy estúpida, con un fanatismo ideológico anticomunista que es absurdo, porque hasta los propios republicanos, tú mismo lo dijiste en la época de Eisenhower, negociaban con la Unión Soviética trigo y petróleo. sí, es Y que, tenían es el que concepto de coexistencia pacífica. además, Digamos, los republicanos de esa generación de Rockefeller ahí antes aceptaban a la Unión Soviética, siempre que no se expandiera mucho el comunismo por el mundo. Ahí Y el está. estúpido, perdón, el estúpido Brezhnev se intoxicó con el poder, se empezó a coleccionar autos, se expande a Etiopía, se expande a Mozambique y Angola. Lo de Afganistán yo entiendo que es una anticipación estratégica brillante, porque Afganistán iba hacia eso con Unión Soviética, sin Unión Soviética. Bien. A ver, Francisco Javier, pues todo lo que tienes que decir y la pregunta que le hice a Francisco Coloane, como Y yo no te lo respondí. Sí, no, ya la respondiste. No, brillante, brillante. Francisco Javier, tenías que decir muchas cosas y la pregunta final es hacia dónde vamos y cómo lo solucionamos. Adelante con tus réplicas, adelante, Francisco Javier. muy rápido las réplicas, es decir, por encima, yo personalmente siempre pienso que por encima de los discursos, además con la práctica que ha dicho de los ejemplos Juan Francisco, es reforzar lo que voy a decir. Por encima de los discursos, de los relatos de justificación de acciones en base a la ideología, está siempre los intereses económicos. ¿Por qué digo esto? Porque será anticomunista con la Unión Soviética, pero no será anticomunista en la época de Nixon con el Partido Comunista de China, y han hecho de China lo que hoy es la República Popular China. Pero es que además me iría a un ejemplo actual para terminar este punto. Ahora van a reevaluar la designación de terroristas que tenían los talibanes afganos cuando fait accompli, hechos consumados, ya realmente el gobierno de Afganistán interino devenga gobierno definitivo en Afganistán. Es decir, hoy día te llamo terrorista y te clasifico en una lista, pero mañana eres mi amigo y aliado. Pues lo mismo con el anticomunismo, lo mismo con el antiterrorismo. ¿Y hacia dónde van los tiros? Por desgracia, los imperios y los hegemones en descomposición, en los ejemplos históricos, y en eso estará de acuerdo conmigo Juan Francisco, siempre son muy convulsos los tiempos de descomposición de los imperios. No era lo mismo la situación internacional del imperio español en el siglo XVI que en su momento de descomposición finales del siglo XVII. No ha sido lo mismo el imperio británico en sus inicios, con sus oscuros, que en su momento de descomposición, que solo era oscuro. Pues lo mismo va a pasar con el imperio de los Estados Unidos. Es decir, el repliegue necesario que tienen que hacer y que están haciendo ya desde Trump, que era un repliegue SOS, pero es que además lo van a transformar en vez de guerras con ejércitos, va a ser en las subcontratas de otra vez más de todos los black, porque utilizan el black para todo, de los Blackwater, ahora Academy, es decir, de las agencias y corporaciones privadas de seguridad, de las guerras con drones y de la utilización otra vez de los terroríficos servicios secretos y de todas las agencias, llámese CIA,
llámese todo lo que hay en el Pentágono y todo lo que vive y se alimenta de los impuestos de los norteamericanos. Porque si todo lo que se han gastado en guerras perdidas, fallidas, se hubiese invertido en los Estados Unidos, hoy día Estados Unidos no tendría los enormes problemas que tiene la ciudadanía en esta pendiente. Se inundó Washington, se inundó Nueva York, y aquí en México me dice un seguidor que hay más lluvia que Nueva York, y Nueva York, que es super primer mundo, se inundó. Y el dato de empleo último no convence, es decir, en agosto del 2021 se han anunciado 235.000 empleos y estaban presupuestados, si mal no recuerdo, 720.000 esperados. Por lo tanto, la situación económica del capitalismo, como bien decía Juan Francisco Colane, a las personas se las conquista primero por el estómago, porque si no tienen dónde comer y dónde... Y la National Football League, Francisco Javier, la National Football League es la gran herramienta de software que tiene Estados Unidos para encandilar y atrapar. Bueno, en México está famosa. Ya penetró en Chile, en primera plana. Se tienen que sentar a verlo tras haber comido o comiendo y con una cerveza. Si no tienen para la comida y no tienen para la cerveza, ni ven fútbol ni depositan la papeleta dentro de las urnas. Por lo tanto, la estructura económica primero, se solucione primero, no ser como el Lazarillo, que en la época del Imperio Español era donde más oro y plata se traía de las Américas, y los españolitos de a pie de entonces jugaban a ser o lazarillos, es decir, pícaros, o jugaban a ser hidalgos. Francisco Javier, necesitamos más revolución española, necesitamos más españoles inteligentes como los que lograron la guerra civil. Esos españoles los necesitamos, el mundo los necesita. Pío Barojas, Blasco Ibáñez, sí, pero Unamuno, Gasset. Hay gente preocupada en darles la Coca-Cola y el partido de fútbol, y ya con eso, ¿no? Y ya. A ver, Francisco, Javier, si se van de Afganistán en automático al día siguiente por coherencia, tendrían que cerrar Guantánamo, ¿no? Porque pues para eso abrieron Guantánamo. Entonces ahora, no es así, Francisco Javier, ¿por qué no lo cierran? No, porque aparte de ser una invasión en un territorio, les sirve para tener un pie dentro de una isla que quisieron tomarla y que no han podido tomarla. Y por muchas circunstancias, eso va a seguir per seculum seculorum, hasta que todo es un símbolo estratégico. Caray. Pues muchísimas gracias a los dos. De verdad, no sé, yo lo disfruto mucho, Francisco Colane, Francisco Javier. Nos faltaría dos cosas: estar frente a frente físicamente, esa es una, y la otra es pues una copita de vino, un jamón serrano y estar todo se andará y puede que un día logremos tenerlo. Caray, pues muchas gracias a los dos tocayos, Franciscos, gracias de verdad por este aporte tan valioso y por compartir sobre todo sus perspectivas, sus conocimientos y su historia. Y muchísimas gracias a usted, y ahí le dejo esta reflexión porque hay muchos que dirán que pues están en desacuerdo conmigo, pero lo que dijeron los dos Franciscos de la tortura, no hay que instrumentalizarla, no hay que verlo o normalizarla, o sea, como si fuera normal, como por ejemplo en esta serie de Jack Bauer. ¿Por qué? Porque por muy malo que sea alguien, aparentemente, por muy perverso que sea alguien, si lo matamos, si lo torturamos, pues nos convertimos como ellos. Y por eso yo no creo en la pena de muerte, porque todos los seres humanos, crea usted en Dios o no crea usted en Dios, son seres divinos ya sea de la creación natural o de la creación de Dios, y no podemos matarlos. Sí podemos, en cambio, fincarles un juicio justo, porque si los matamos, si los torturamos, nos convertimos igual que ellos. Ahí se la dejo para la reflexión. Buenas noches, nos vemos, hasta la próxima.